un nuevo marco para poder llegar a esa meta, que es captar 30.000 millones de inversión extranjera y poder generar 2 millones de plazas de trabajo aquí en el Ecuador hasta el 2025. Así que Javier y Jaime, hemos invitado a Francisco Briones, él es subsecretario general de Gabinete de la Presidencia, con quien vamos a abordar este tema, así que le damos la bienvenida. Un buen día, gracias por estar aquí, ya de manera presencial. Muy buenos días a todos. Siempre a mí un gusto estar aquí en I99 compartiendo con ustedes. Así es. Bueno, Javi, te doy el paso para que arranques con la entrevista. Deme 10 segundos, si Jaime me puede tomar. Ah, ya, entonces, Jaime, arranque con la entrevista. Muchas gracias, Verónica. Francisco, bienvenido acá a I99. La verdad es que es un placer tenerte acá en la mesa de diálogo. Para empezar, justamente esta ambición de llegar a 30.000 millones en los 3 años y pico que quedan de gobierno, realmente es un sueño de muchos gobiernos, no solamente del gobierno de Guillermo Lasso. Muchos han querido traer inversión extranjera y se han topado con un sinnúmero de problemas, entre ellos la seguridad jurídica. ¿Cómo cambiar justamente ese gran bloqueo que existe? Porque para cambiar eso tienes la Asamblea Nacional que está de acuerdo y tienes que cambiar un sinnúmero de leyes. ¿Qué hacer o qué se tiene propuesto desde el punto de vista del gobierno nacional para atraer esa inversión con una seguridad jurídica que valga la pena? Gracias, Jaime. Buenos días con todos. Tú has mencionado algo y de eso me voy a agarrar para iniciar mi respuesta. Mencionaste que hay que reformar muchas leyes para poder mejorar el ambiente jurídico. En la ley de inversión por el empleo que está en la Asamblea discutiéndose actualmente, se reforman o proponemos reformar al menos 18 leyes en diferentes ámbitos, buscando precisamente mejorar la seguridad jurídica en grandes temas para las inversiones, como son las asociaciones público-privadas, también para el tema de las zonas francas y digitalizar gran cantidad de los trámites que se están ejecutando actualmente alrededor de las inversiones. Y ya en la ley de desarrollo económico, que fue también aprobada por el Ministerio de la Ley en diciembre pasado, allí también se incluyeron varias reformas que adicionales a las fiscales buscaban también mejorar el ambiente de seguridad jurídica, por ejemplo, en el asunto de la responsabilidad limitada de los accionistas en las empresas, fue un tema que se introdujo también allí. Entonces, de forma general, digamos, hemos estado haciendo un sinnúmero de reformas. Unas ya fueron incluidas en la Ley de Desarrollo Económico, otras las estamos incluyendo en esta nueva ley, y el objetivo precisamente es eso, ¿no? Hacer el Ecuador un país atractivo, bastante confiable en el tiempo para las inversiones. Así que, ¿qué pasaría donde el nuevo proyecto de ley no es aprobado por la Asamblea Nacional? Es decir, como estamos viendo tantos problemas en la Asamblea, uno dice, ojalá que las cosas buenas pasen y pues justamente se dé paso a que venga esta inversión, pero como vemos en la película, nos asustamos los ciudadanos porque los intereses son partidistas y de otra índole más que del Ecuador como tal. ¿Qué hacer o cuál sería la estrategia desde el punto de vista gubernamental para llevar a cabo estas reformas que a lo mejor pues no se den desde el punto de vista de la Asamblea? Mira, es una realidad lo que tú comentas, el problema o el dilema político que está sucediendo en la Asamblea. Aún así, nosotros confiamos en que la ley encuentre su camino dentro de esta maraña política. Y un hecho concreto es, como lo dijo Verónica hace un momento, el día de ayer se aprobó con 8 votos el informe para primer debate de la ley, lo cual es una buena señal y es positivo, y yo debo, digamos, reconocer allí que a los asambleístas de las diversas bancadas que se sumaron con su voto favorable para la aprobación de este informe para primer debate. Solamente un voto fue en contra, pero de allí se ha visto o hemos podido ver en las últimas semanas, en los últimos días, una voluntad para sumarse a esta ley que nosotros hemos dicho no es del gobierno, es una ley de los ecuatorianos, porque es precisa y necesaria para atraer inversiones y poder generar empleo que tanto hace falta en el Ecuador. Correctísimo. Así que vamos a paso a Javier Segarra, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Francisco, el objetivo, el propósito, si es que esto se aprueba,
lo tienen claramente definido ustedes como para poder buscar lo que se quiere en esa normativa? Sí, mira, nosotros estamos logrando o buscando lograr que el país sea muy atractivo para las inversiones. Por el lado, hemos conformado este portafolio que mencionaba al inicio también Jaime, de 30.000 millones de dólares de proyectos públicos que requieren inversión privada. Y un poco ahí también recogiendo las palabras de Jaime o su comentario de que es un tema ambicioso. Sí, es un tema ambicioso, tan ambicioso como fue el plantear la vacunación en 100 días de los 9 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, la diferencia con el pasado yo quisiera decir, es que ahora contamos con un portafolio estructurado de proyectos reales y concretos de inversiones. En el pasado se contaban quizás solamente con los titulares de los proyectos, se contaban quizás con un par de fotos o renders, pero ahora ya con el liderazgo de Roberto Salas al frente de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, se ha conformado ya un portafolio de inversiones grande de al menos 30.000 millones. Es un punto de partida, creemos que va a seguir aumentando ese portafolio. La idea es que hayan diversas opciones para todos los inversionistas de varios sectores que quieran apostar por el Ecuador. Y en ese sentido, ¿creen ustedes que dentro de la Asamblea, en el Pleno como tal, lo observan, lo analizan así esa normativa que permita generar lo que ustedes quieren generar? Sí, como te he dicho, esta es una ley para los ecuatorianos que busca crearles empleos, que busca crearles oportunidades. Al día de hoy recordemos que 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo formal, pero yo quiero ir quizás un poquito más allá de hacer el doble clic. No solamente eso, sino que dentro de esos 5 millones de ecuatorianos hay una gran cantidad de ecuatorianos que nunca en su vida han tenido un empleo formal, es decir, tras 40, 30, 20 años trabajando, nunca han sabido lo que es una afiliación a la seguridad social. Y estos son, por ejemplo, los temas que también se le planteó a los dirigentes sindicales por parte del presidente para decirles, nosotros necesitamos crear empleo para los ecuatorianos. Hay un segmento pequeño que ya tienen una plaza de trabajo, que ya tienen un empleo, pero la gran mayoría no tienen un trabajo, y es por ellos en que hay que trabajar en esta ley de inversiones por el empleo y luego también en la ley laboral que vendrá más adelante. De aprobarse la normativa, tal como está escrita jurídicamente hablando, ¿es tan fácil así como para decir la creación de empleos? No, mira, no, y creo que es un tema importante el que acabas de tocar ahí, Javier, porque no en ningún momento pretendemos decir que con la ley al día siguiente ya se van por ósmosis a generar los empleos. Lo que estamos buscando nosotros es garantizar un marco jurídico confiable, estable, atractivo, para poder salir a promocionar el Ecuador más en el mundo. Recordemos que los proyectos de alianzas público-privadas son un portafolio de 30.000 millones en diversos sectores de la economía, y luego también tenemos el tema de las zonas francas, que buscamos industrializar el país, que buscamos que crezcan las exportaciones, que buscamos que se generen actividad económica en los lugares y zonas deprimidas del Ecuador. Entonces, definitivamente no es que si se aprueba la ley al día siguiente tenemos 1 millón de empleos, pero es un paso necesario dentro de este camino hacia generar en el país inversión, producción y también plazas de empleo para los ecuatorianos. Cuando se establece el tema de las zonas francas, ahí hay un tema sumamente importante porque ese sí es un gran multiplicador de trabajo, de empleo, pero si no existen las condiciones desde el punto de vista de la normativa, tampoco es que de la noche a la mañana se pueda hacer una zona franca. Claro, las zonas francas, como lo hemos estipulado dentro del proyecto de ley, son zonas destinadas, son zonas libres de impuestos, valga la pena, digamos, hacer ahí la aclaración. Son zonas libres de impuestos destinadas a producir o a generar servicios o productos destinados a la exportación. Entonces, reconociendo que las grandes oportunidades del Ecuador no están necesariamente internas o adentro del país, sino sobre todo afuera del país. Entonces, lo que buscamos es que lo que queremos lograr es que tanto inversionistas nacionales como extranjeros vean el Ecuador un punto en el cual puedan producir productos, donde puedan generar valor, donde puedan ofrecer bienes y servicios para el mundo. Entonces, Ecuador debe ser, por su localización, por su ubicación,
por sus condiciones, es un lugar preciso para poder recibir productos y exportar, o para recibir insumos, generarlos, agregar valor en el país, crear empleo en el país y luego exportar a sí mismo para generar divisas para el Ecuador. Gracias de mi parte, Verónica y Ramiro continúan ahí en el panel. Así es. A ver, Ramiro, Francisco, continúa. hagamos doble clic, como dijo usted. Todo lo que usted acaba de decir se resume en una parte. Necesitamos un país viable, necesitamos un país con seguridad jurídica. ¿De qué seguridad jurídica podemos hablar con un Consejo de la Judicatura donde hay miembros cuestionados, donde hay un Consejo Nacional Electoral donde hay que designar a 2 miembros y estamos en discusión, donde hay un contralor que está esperando el banquillo de los acusados para un juicio político, donde hay un juicio político en ciernes para un consejo de participación ciudadana, donde hoy en la tarde vamos a ver si se va la señora Yori, si se crea la comisión o no se crea la comisión. Este país es un desbarajuste. Tenemos un presidente sensato, yo eso debo de recalcarlo, pero todo lo que usted en su narrativa nos expresa necesita un concurso de las demás autoridades del país que no se lo ve. Entonces el problema no está en la sensatez del presidente hacia la presentación del Ecuador al mundo, sino en la presentación del presidente hacia adentro, en donde está el verdadero problema. Porque el presidente tiene las ideas claras, pero parece que la parte en que todavía no armonizamos es que necesita un equipo. Y él no puede ser arquero, defensor, mediocampista y el que meta los goles. Entonces, tenemos un problema político. Y hoy en la tarde, el gobierno se juega una carta importante. Aunque diga que no va a participar, tiene que participar con su movimiento, con sus legisladores, con su bancada, con el BAN, porque si no se le mueve todo el tablero y todo lo que usted está diciendo simplemente será un periódico de ayer. ¿Qué va a hacer frente a esto? Porque se necesita operadores políticos, se necesitan decisiones políticas, se necesita una actitud política. Yo respeto todo lo que usted dice y estoy de acuerdo y suscribo que eso necesita el país. Pero mientras no tengamos estabilizados los signos vitales de la política del país, no podemos andar. Mira, lo que tú has hecho es muy importante. Esa es la realidad de un país democrático, ¿no? En primer lugar, quisiera resaltar eso, ¿no? Esa es la realidad de la democracia en el ¿Perdón, cual... democrático o anárquico? A ver, en la democracia lo que quiero decir es que en la democracia deben coexistir los diferentes poderes que están creados por el Estado, ¿verdad? Y ese es el país deseable y ese es el país por el cual este gobierno apuesta. No tenemos la mirada ni el pensamiento de un país dictatorial en el cual el Ejecutivo es el jefe de todo el Estado y el Estado es la función ejecutiva. Donde pateen a Montesquieu. Entonces, eso digamos desde lo conceptual. Y luego desde lo práctico es ahí cuando desde el Ejecutivo hacemos todo lo que es necesario y todo lo que podemos hacer y que está dentro de nuestras competencias para poder impulsar el Ecuador hacia ese desarrollo económico y hacia esa senda de crecimiento y generación de empleo que necesitamos. Pero lamentablemente, es verdad, en las demás funciones del Estado todavía no se observa, al menos el Ejecutivo, no observamos que está primando y está antepuesto el bienestar y el interés común de los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lasso ha estado constantemente tomando decisiones a favor de los ecuatorianos y a favor del interés común de los ecuatorianos, porque eso es importante destacarlo. Muchas veces se pueden sentir ciertos sectores afectados, pero el deber y el objetivo del presidente es tomar las mejores decisiones en función del interés común, anteponiendo inclusive, yo te diría, algunos pensamientos y principios personales que él tiene. Pero lo que no observamos es ese mismo comportamiento del otro lado de las funciones del Estado, que es donde tú has mencionado. Ahí viene la repregunta, porque en la última entrevista que dio el presidente con Carlos Vera, digo por esas entrevistas, lo que hubo a inicios de semana son unos peloteos de calentamiento, y es mi percepción.
fue algo de fondo que dijo el presidente. Dijo, el país no puede someterse a una ruleta, a unos avatares de una muerte cruzada porque tocó el tema, pero no descartó la consulta. Entonces, pero todas las cosas son de timing, de oportunidad. Hoy, yo creo que dependiendo del resultado de lo que se dé hoy en la Asamblea, el presidente deberá tomar una decisión política. Me imagino que eso deben de estar analizando puertas adentro, porque tampoco se puede mantener al país en este estado de inestabilidad permanente en que yo quiero esto, pero que los otros no quieren. Él tiene que poner orden en algún momento democráticamente, y hay recursos democráticos dentro de la Constitución para poner orden a las autoridades que usted dice democracia, yo digo anarquía. Mira, como tú lo has mencionado, efectivamente el presidente y su equipo político están siempre considerando y alerta a todas las posibilidades que la ley y la Constitución permiten y establecen. Entonces, yo te podría decir, al día de hoy, ninguna de ellas está descartada, ni ninguna de ellas está decidida totalmente. Entonces, definitivamente habrá que ir viendo, como tú mencionas, de cómo van evolucionando los asuntos en las diferentes funciones del Estado, hoy en el legislativo, y posterior a eso, lo que está detrás es en el Consejo de Participación Ciudadana, que afecta, digamos, a todas las demás entidades de control y supervisión del Estado, y en base a eso ir tomando decisiones, porque hay que decirlo claro. Yo decía hace un momento, el presidente Guillermo Lasso antepone, y su objetivo es anteponer el bienestar y colectivo y el bienestar de los ecuatorianos ante todas las cosas. Lamentablemente, en las otras funciones del Estado, lo que se ve y lo que se observa es una priorización de los intereses particulares y de las defensas de sus intereses políticos y económicos que históricamente han estado, digamos, sometidos, y que ahora el presidente está tratando de, en su proceso de abrir la economía, de liberar la economía y de pasar de una sociedad de privilegios a una sociedad de igualdad de oportunidades, se han ido, digamos, tocando estas fibras que históricamente han estado muy congeladas, digámoslo ahí, en el Ecuador. Feudos, dos fichas. Eso lo tengo que decir yo, no usted, está bien. Bueno, Verónica Landeta. claro, ya una vez que Ramiro me ha allanado el camino, porque por ahí iban mis preguntas. Tercio de banderilla se llama. ¿Qué? Tercio de banderilla es el término. Está bien. Está bien. Y Francisco está ahí que lo piensa. Pero es verdad, desafortunadamente este país, los empresarios siempre dicen que hay que deslindar lo político de lo económico para poder avanzar y definitivamente pues situarnos como países ya más desarrollados, pero nunca ha podido ser posible, por lo menos no en la historia del Ecuador. Hemos siempre tenido esa vinculación y esa atadura. Entonces, en base a lo que ya más o menos le planteó Ramiro, me gustaría saber qué podría pasar, porque la ley de inversiones es una ley muy importante. El tema de la reforma tributaria que hay que volver a revisar también es importante. Y un sinnúmero de leyes que usted acaba de anotar son muy importantes definitivamente para ir cambiando la actual estructura que tenemos. ¿Qué podría suceder, por ejemplo, si hoy, en el Pleno de la Asamblea, vamos a un nuevo orden, ya que esa es la nueva palabra, en un nuevo orden en la Asamblea Nacional, y se manda a su puesto y a su curul a la señora Yori? ¿Qué va a hacer ahí en ese momento el gobierno? Y le pregunto por qué. Porque definitivamente pues se vería el nacimiento de una nueva mayoría en la Asamblea, y ahí definitivamente creo no tiene cabida. ¿Cómo estarían manejando este escenario? Mira, definitivamente sería un escenario complicado, más que el actual, que en ningún momento desde que llegamos al gobierno hemos estado en un escenario fácil, pero tenemos la confianza en el presidente Guillermo Lasso, en su gabinete, en que de la forma en la que hemos ido dentro de estos escenarios complicados, sorteando caminos para poder avanzar en la ejecución de nuestro plan de gobierno, nosotros también en un escenario adverso que pudiera venir, o más adverso que pudiera venir, ir tomando las decisiones correctas. Como te digo, actualmente
todas las opciones democráticas están sobre la mesa, todo lo que propone o lo que permite la Constitución y la ley están siendo consideradas y evaluadas en cada uno de sus caminos, y dependiendo de las cosas que pasen, vamos a tomar decisiones. Pero yo quisiera tal vez no adelantarnos demasiado en algo que todavía no estamos claros qué va a suceder. Quizás nos sorprendamos en lo que pase en la tarde, quizás no sea un show o un circo como el que fue hace un par de semanas, hace unos días, quizás tal vez de forma sorprendente, pero quizás pudiéramos esta tarde ver algo interesante. Entonces, yo digo, esperemos un momento para después hablar que aterrizar sobre... Y yo creo que ustedes como gobierno deben tener ya hecho el análisis. Por ejemplo, hoy la Asamblea es un campo minado para ustedes, definitivamente, porque han tenido que sortear y han tenido que realmente hacer muchas conversaciones y mucho lobby. Pero si se cambia esta nueva mayoría, ya eso sería ya definitivamente... veremos esta noche y evaluaremos la situación digamos, después de los hechos. A veces un poco adelantarse a la jugada, adelantarse a los hechos sin que comerse el sándwich antes del recreo. Hay posturas totalmente ya definidas. Ay, sí, pero todo puede pasar hasta que pase. Entonces, al final del día, todo se define. Todo se define. No como letra de canción. Todo se define en el momento de la votación, y esa es la verdad de la Asamblea. Lamentablemente, así es nuestra política. Lamentablemente es tan impredecible que ahorita puede haber algo, pero en 2 horas otra cosa y en 5 horas otra cosa más. Y la votación puede ser totalmente diferente a lo que se pensaba que iba a pasar. Entonces yo te digo, hay muchas aristas dentro de esto, y siempre lo mejor es tomar la decisión con calma, con los hechos concretos, y no adelantarnos a sospechas o a visiones o a opiniones, ¿no? Entonces es mejor tomar decisiones democráticas con la Constitución y la ley en la mano, pero los hechos están, con los hechos. Pero yo te digo también es un las hecho. posturas están. Pero te digo también es un hecho que el día de ayer fue aprobado el informe para primer debate con 8 votos en la comisión. Yo diría que lo aprobaron rápido porque ya veían lo que se venía. Pero fue con 8 votos. Que están incluidos votos de la izquierda democrática, están incluidos votos de la bancada de Creo, están incluidos votos de los independientes, están incluidos votos de UNES. Entonces te digo, habría que ver. Cualquier cosa puede pasar. Javier, ¿tienes algún interrogante? No, lo que pasa es que lo que dice Francisco es tan cierto, porque el lucubrar ahora de lo que reflejaría lo que puede hacer la Asamblea es tratar de adivinar la posición del organismo legislativo. Puede cambiar como no puede cambiar. Lo que sí queríamos saber, y por eso nuestra insistencia, es si el gobierno hizo algo dentro de la Asamblea para mantener un voto o los votos que le permitan generar una estabilidad legislativa. Al parecer sí, ¿no? ¿Verdad, Francisco? De acuerdo, o sea... Es que esa es su función. Es que, exacto. Eso es lo que tiene que hacer. Exacto, entonces... O sea, no te lo va a decir con quién ni cómo, pero lo tienen que hacer. ¿Sabe a mí? Perdón, Javier, que te interrumpa porque voy a abonar a lo que tú dices. ¿Sabe a mí lo que tú dices, Ramiro, es tan cierto? O sea, algo tiene que hacer él. Porque tampoco es que allá la Asamblea y por la independencia de la función. No, y es parte de la democracia. Es correcto, es parte exactamente de la democracia, y es parte de hacer el camino, porque el camino no está hecho para digamos, para la ejecución de un plan de gobierno que es del Ejecutivo y con el Legislativo básicamente en contra, ¿no? Entonces es parte de hacer el camino, y precisamente ese es el Ecuador que queremos y que deseamos. O sea, nosotros obviamente tener una mayoría definida en la Asamblea sería mucho más fácil, pero es precisamente el objetivo del presidente, del Ejecutivo, encontrar el camino. Y encontrar el camino significa ir cediendo en unas propuestas que nosotros quisiéramos que se ejecuten y que creemos que son positivas para el Ecuador, pero que tal vez en el momento político no son ejecutables o no son posibles, ir aceptando otras propuestas de los otros actores, ir modulando la postura del gobierno en función de hacer al país viable, porque este gobierno está empecinado y está enfocado en hacer a este país viable, en darle una vía, y si ahora no podemos ejecutar toda la agenda de gobierno que quisiéramos tener para poder avanzar más rápido y que el Ecuador tenga más oportunidades, pues bueno, pues eso es lo que los ecuatorianos mismos también han designado al diseñar la Asamblea de la forma como está diseñada. Claro, lo que yo me di cuenta, y yo creo que Javier, tú estás en la misma línea, que el presidente de un tiempo acá se ha dado cuenta que no está en un convento, que no está tratando con monjas carmelitas en la Asamblea Nacional, y está utilizando operadores políticos. Por ahí está un Lucifer, por ahí un
un elemento que ayuda a cambiar de opinión, pero la parte que nunca entendí fue cómo permitieron la cabeza de la superintendenta de bancos y por qué la izquierda democrática apoyó esa posición cuando habían otras posiciones. Yo creo que ahí, ¿usted juega ajedrez? Sí, sí. Yo creo que ahí hubo un enroque, ¿ya? Y que a esa fue la cabeza de Juan el Bautista dentro de alguna negociación, lo cual te dice que hay variables y hay alguien que está pensando políticamente dentro del gobierno nacional. Es que si no piensas políticamente. Mérito que no se lo doy a la ministra del Interior, por un caso. ¿Eh? De gobierno, de gobierno. De gobierno, como usted quiera, que no se lo doy. ¿Ya? Yo por ahí veo otro actor u otra actora que está dando vueltas y que está dando resultados. Pero sabe que usted dijo algo que en verdad es preocupante, Francisco. Y es preocupante que el presidente en cada paso que da tenga que ir haciendo una gestión política diferente para obtener un resultado de poner al Ecuador viable. Y yo sé, esa es la cancha. Es correcto, esa es la cancha. Esa es la cancha. Esa es la cancha. ¿Y cuál es la otra alternativa? Es quedarse impávido y no. Hay otra alternativa. Y no hacer lo que debe hacer. Otra alternativa es tomar una posición dictatorial, abusiva, que se quiera. Y las otras alternativas son las que se están, obviamente, evaluando, midiendo y esperando el momento adecuado. Como tú lo acabas de mencionar, el timing y el ajedrez. O sea, el juego político y las decisiones políticas también, digamos, hay que tomarlas con frialdad, con estrategia y en función de los intereses de los ecuatorianos. No podemos, por defender un interés particular, digámoslo así, en este caso, la permanencia del presidente en el poder, digámoslo así, anteponer la estabilidad de los ecuatorianos en una coyuntura como esta. Estamos, por Dios santo, en medio de una guerra mundial que va a tener y que aún hemos visto las consecuencias económicas que se pueden venir. En medio de esa inestabilidad, el presidente no puede, por tratar de anteponer su posición o su puesto en el sillón de Carondelet, no puede tomar una decisión que puede convulsionar la economía, que puede detener las inversiones, que puede poner a todo el mundo en zozobra y en una inestabilidad. Entonces, sí hay que tomar decisiones concretas, en frío, pensándolas muy bien, no solo desde la perspectiva del poder, sino sobre todo desde la perspectiva ciudadana de qué es lo que más les beneficia, les conviene a los ecuatorianos. Sí, pero te faltó una variable, que el presidente trabaja en su capital político para ir a la consulta popular, porque con el capital político que tiene ahorita lo pierde. Por eso tiene que trabajar en su capital. No sabemos. En política puede pasar cualquier cosa. Así es. Entonces, en política puede pasar cualquier cosa y todo depende de la coyuntura, cómo se plantean los escenarios y de cómo los ecuatorianos reciben la propuesta que están viendo de parte del gobierno o de la consulta o de lo que fuere, ¿no? Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia. Ya que ha topado el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, los productores bananeros están planteando crear un fondo de contingencia. ¿Qué tipo de estructuras o qué tipo de acercamientos ustedes estarán realizando con estos sectores productivos y exportadores que también van a resultar totalmente afectados? Ya está ahí el banano, ya está ahí el camarón, ya está ahí las flores. Más o menos, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Guayaquil, son $1.200 millones en juego. ¿Cuáles son esos estudios que ustedes también están haciendo para dar asistencia? Mira, el presidente desde que hace una semana, más y medio, un par de días después que comenzó el conflicto bélico allá en Europa entre Rusia y Ucrania, bueno, y que está entrometido gran cantidad del mundo, conformó un equipo en el cual estamos día a día monitoreando lo que va sucediendo en el mundo. Estamos informándonos en las proyecciones también económicas que tienen los diferentes organismos y países, y estamos evaluando también la afectación que va en función de cómo avanza esto, teniendo la economía ecuatoriana. El presidente ha dicho algo que yo quiero ampliarlo un poco más. El presidente ha dicho, cuando uno es emprendedor, uno es empresario, uno se mete a hacer negocios para disfrutar del crecimiento, disfrutar de las oportunidades, disfrutar de las utilidades, pero también para enfrentar y asumir los costos y los riesgos propios de la coyuntura de su negocio, ¿ya? Sí, entonces, eso es lo que dice el presidente y yo lo suscribo, y es cierto. Un poco no podemos pensar que en este país cuando los negocios van bien y crecen y digamos y generan oportunidades,
Entonces, por ejemplo, las ganancias, las utilidades son solamente, exclusivamente para beneficio de los emprendedores, de los empresarios, pero cuando va mal, enseguida las 2 semanas de conflicto, ya es un caos y tiene que salir el Estado paternalista a subsidiar o a pagar o a asumir costos o a plantear o hacerse cargo del problema, que es un problema hasta ahora privado. Claro, privado. Entonces, eso es un punto, ¿no? Un punto que hay que dejarlo claro. Eso es una arista. La otra arista es que obviamente el gobierno es, dentro de su situación limitada de recursos, dentro de sus pocas posibilidades, digamos, también, o poco espacio en la arena política, tiene que ir midiendo y tiene que ir observando dónde está la real necesidad para ahí llegar con ayuda. Entonces, si el día de mañana se empieza a ver una afectación muy fuerte, muy grave, en quienes realmente, como dueños de 2 piscinas camaroneras, como dueños de 2 cuadras de arroz, como dueños de una pequeña, unas pocas hectáreas de banano, como dueños de otras pocas hectáreas de floricultores, y se requiere la presencia y la ayuda y el acompañamiento del Estado en esos sectores, pues se lo hará, pero siempre priorizando los recursos en quienes más lo necesitan. Si el gobierno, y este gobierno tiene que elegir entre darle un subsidio a los grandes empresarios exportadores y darle un acompañamiento, un crédito o un subsidio a los pequeños parcelarios del cultivo que fuere, 100% va a elegir dar el acompañamiento. Claro, pero yo no creo que los sectores pequeños estén esperando un subsidio, sino definitivamente pues un un acompañamiento más definido por parte del gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en concreto? Es buscando otras oportunidades en otros mercados para sustituir lo que estaba destinado al mercado de Rusia, reenviarlo o abrirle una puerta por otros lados. Eso es lo que el gobierno está haciendo y con responsabilidad, ministro Prado, viceministro Legarda, están en esa tarea, encontrando nuevas oportunidades para los productos ecuatorianos, ¿verdad? Pero, y que no será fácil, pero están trabajando en eso. Pero lo que el presidente ha dicho, no podemos nosotros hacer es que a las 10 días, 12 días, 13 días que tenemos del conflicto bélico, ya haya un escándalo de los grandes empresarios a nivel nacional pidiendo que el gobierno se encargue de la crisis. Entonces, claro, eso está claro. Es parte del negocio también asumir un riesgo en este conflicto, Francisco, en este caso, sí, que pero es el tema bélico. ahí yo creo que hay 2 lecturas desafortunadas. La lectura del presidente hacia lo que han dicho los empresarios y la lectura de lo que ha dicho el presidente en relación a los empresarios, de doble vía. ¿Por qué? Primero, porque el daño está y es evidente. Cortaron las transferencias, no hay pagos. Correcto. Hay una cantidad X de dólares que no entran a las empresas y usted sabe que el negocio de una empresa es su liquidez. Es correcto, está bien. Ok. El gobierno, nadie le pide que regale nada. Nadie le pide que regale nada ni que le resuelva el problema. Pero sí podría abrir una línea de crédito de X millones de dólares amparados en esas exportaciones, demostradas con los manifiestos de exportación y diciéndole, ¿sabes qué, exportador? Sé que tienes un hueco y el presidente como banquero lo sabe. Si hay un hueco, te lo voy a apoyar, te lo voy a financiar a X número de tiempos, porque eso significa... Pero la pregunta ahí es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué debe hacerlo el Estado y por qué no lo hace el sector ¿Por qué privado? hacerlo el Estado? Porque el Estado cuando necesita dinero... La liquidez. Porque cuando el Estado... El sistema financiero ecuatoriano es ultra sólido, es ultra líquido, y ahí hay recursos que pueden ser precisamente para lo que tú estás mencionando. O sea, el tema es, insisto, no necesariamente debemos esperar que el gobierno, que el Estado se haga cargo de algo que no necesariamente debe hacerse cargo. Se lo voy a explicar por Entonces, qué. en este caso, entre los recursos limitados, es lo que te estoy diciendo, lo que tú me dices es un buen ejemplo, porque es entre los recursos limitados que tiene el Estado, él tiene que decidir, el Estado, priorizando el interés de los ecuatorianos y el bienestar común de la mayoría, tiene que priorizar entre financio a la exportadora, que puede ir a un banco, sistema financiero, y decir, como lo mismo que tú estás diciendo, tengo la garantía del producto entregado, están suspendidos los pagos allá, prestan con dinero hasta que ya me paguen y yo te pueda pagar. Perfecto. ¿Por qué eso que él sí puede hacer, el Estado tiene que dirigirlo ahí y no
donde el pequeño agricultor Te voy a que no explicar. puede virarse al banco y decirle, dame crédito porque no se lo van a Te dar. voy a explicar por Entonces, qué. sí es una priorización de recursos que hay que hacer. Porque el banco privado no te va a ofrecer la tasa de interés que dio el primero. Entonces sí estamos hablando O sea, de subsidio. estamos hablando de una ayuda. No. No. Tú me acabas de decir, es que digamos las cosas claras. Tú me acabas de decir, el Estado, el banco no te puede ofrecer la tasa que te puede ofrecer el Estado. Entonces estamos hablando de una tasa subsidiada. No, por una razón sencilla, porque el banco tiene que guardar un spread para hacer, porque capta los dineros. ¿Y por qué? La pero, pregunta aquí pero es, el ¿por spread qué? del banco del Estado o del banco que pueda ayudar puede ser inferior. Es una colaboración. Ya, la Porque- pregunta aquí es, o la propuesta entonces es, sigamos manejando la banca pública del Ecuador tal como se la ha manejado históricamente y que la ha llevado a la situación en la que está. Porque, ¿por qué No, razón? porque no necesariamente ¿por vas qué a perder razón- plata, ¿Por qué Francisco. razón la banca pública debiera operar con unos estándares inferiores o políticos que no opera la banca o el sistema financiero privado que está en esta actualidad solvente, robusto y líquido? Porque Entonces, estamos en guerra, porque A ver, hay que entonces- ayudar al sector afectado, Entonces, sí porque el estamos Estado hablando- tiene ya, ingresos ok. extraordinarios productos de la Ok. subida del petróleo. Es que ¿ya? son porque hay diferentes. muchas variables, Mira, Francisco. son Yo no estoy diferentes negando el variables. principio. Por favor, entiéndeme. Pero no entonces esto- aceptemos que lo que se está pidiendo entonces es un subsidio. No, pero reconozcámoslo, Bueno, digamos las tú cosas ponle- como no, son. Tú ponle el nombre de subsidio. Digamos las cosas como son. Ya, Es que digamos tú las cosas ponle el como nombre son. del subsidio, Ya. pero cuando el Estado necesita de la plata del privado para financiar y te clavan más impuestos, ahí sí el sector privado es bueno. Yo no estoy diciendo que le regalen la plata, pero el que ayudes a un exportador, a un bananero, a alguien que tiene afincada su exportación allá y probablemente es un pool de exportadores de bananeros, significan plazas de trabajo. Hay sobreproducción de banano y si no logramos solventar esa liquidez que tú sabes, el negocio es su liquidez. Y el gobierno está trabajando, como lo acabo de decir aquí en este momento, está trabajando en nuevas opciones de mercado hoy que nos permitan hoy dirigir el producto ecuatoriano que no está yendo hacia el mercado de Rusia y europeo, dirigirlo también hacia otros mercados en otras partes del mundo. Ya lo estamos trabajando el día de hoy y si logramos abrir ese mecanismo, si logramos abrir esas nuevas puertas de mercado, dadas las condiciones de guerra, se encuentra una oportunidad especial de mercado en otra parte del mundo, entonces eso es lo que el gobierno puede y debe hacer. El tema de financiamiento, ok, estará siempre bajo valoración y se verá el momento si es que llegase a ser estrictamente y críticamente necesario. Pero al día de hoy, lo que te digo es, el efecto en la decisión de priorizar los recursos siempre entre los más necesitados es lo que es nuestra visión inclusive general de lo que es el Estado. El Estado debe estar enfocado en focalizar sus recursos en quienes realmente lo necesitan y quienes realmente están en una situación crítica que no tienen ni para el desayuno, que hasta el día de hoy, como dice el presidente, son las 9, son casi las 10 de la mañana, 9:42, no han desayunado y probablemente tampoco merendaron la noche anterior. Entonces, sí es una situación de crítica de recursos que el Ecuador debe priorizar, que el Estado debe priorizar. El tema de la ayuda y el acompañamiento hacia el sector exportador que está afectado por la crisis de la guerra, hay que solucionarla, hay que abordarla, hay que tratarla, se lo está haciendo, encontrando oportunidades de mercado, es decir, una solución de mercado para esos productos y ya veremos luego, más adelante, si la situación se complica tanto que amerite una nueva o una acción adicional por parte del Estado. Vamos a ver lo Así que es un gobierno, lo que te dije al principio, es un gobierno inteligente, sabe lo que es. Probablemente el discurso de la vía y vía ha estado mal llevado. Queremos agradecerte, Francisco. Así Disculpe la subida y para- bajada. para eso No, está estamos. bien, para eso estamos, Para para eso analizar estamos, todos los Pero temas. la verdad que no es un tema más personal, dinámico, pero además. esto apasiona y hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y Correcto. cosas con las que no. Es Claro, correcto. y hay temas que aterrizar, ¿no? Y análisis que aterrizar. Vamos a ver Y cómo buena va- suerte para orientar. Eso iba a decir. Vamos a ver cómo va a partir de las 14 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias también a Agradecemos ustedes. a Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete